Regresamos a los periodistas y le agradecemos a Fabiola Lanís Sámano. Ella es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, el CONAVIM. En este día tan complicado, en días muy complicados, no solamente por el caso de Devani, sino pues por las manifestaciones que ha habido, por otros casos, en fin, es un muy buen momento para conversar con usted. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad y encantada de saludarles en este importante espacio abierta a diálogo, a la reflexión colectiva, así es que adelante. Muchas gracias, comisionada. Bueno, son días, semanas y hay una muy intensa posición, no solamente de mujeres, también de hombres a los que nos importa que se erradique en nuestro país la violencia contra las mujeres y en general que se erradique o busque contrarrestarse lo más posible la violencia en nuestro país. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, por supuesto que hay una exigencia muy extendida en muchos lugares de la República Mexicana y las voces indignadas de las mujeres se levantan permanentemente. A menudo, por supuesto, cuando hay casos como el de Devani en Nuevo León, también se voltea a mirar al gobierno federal y se le exigen medidas más eficaces precisamente para contrarrestar este fenómeno. Y justamente por eso la buscamos a usted para que como comisionada pues informe justamente lo que en materia de políticas públicas hace el gobierno federal para combatir la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Sí, la agradecida soy yo y bueno, hace, hace décadas, en realidad no registro en qué momento histórico se había hecho una inversión tan importante y una estrategia tan integral para atender el fenómeno de las violencias que ocurren en contra de las mujeres y las niñas, la violencia psicológica, sexual, la violación, la violencia extrema que se expresa en el feminicidio. Hace rato que no había habido tantas acciones y lo que sucede es que ahora, precisamente derivado de eso, hay digamos, una mayor visibilización, hay, digamos, un mayor reconocimiento de que existe este fenómeno. A diferencia del pasado, nosotras no maquillamos las cifras ni ocultamos las cifras, sino reconocemos que hay un tema que hay que atender, que hay un tema que nos duele como sociedad, que nos afecta a todas y a todos, no solamente a las mujeres. Y bueno, reconocer las causas que generan estas violencias digamos, es un imperativo ético, ¿no? Que nos obliga a actuar en consecuencia. Entonces, bueno, pues hemos estado como nunca dedicadas integralmente diferentes dependencias a atender este fenómeno. Ciertamente el fenómeno de Ciudad Juárez, los feminicidios en Ciudad Juárez empezaron a llamar la atención por la movilización de madres en los años 90, una movilización muy intensa de madres allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y rápido la exigencia se empezó a volver una exigencia organizada en distintas partes del país, no solamente en Ciudad Juárez, sino que se fue extendiendo y se fue convirtiendo en un movimiento cada vez más serio en el que incluso la izquierda misma ha participado. Es decir, la izquierda misma ha movilizado a madres, ha ayudado a la movilización y a la sensibilización para enfrentar este problema. ¿En qué han fallado todos los gobiernos? Porque es un problema que ha cruzado por gobiernos locales, estatales, federales, de PRI, PAN, de PRD, de Morena. ¿En qué han fallado los gobiernos y qué es lo que se debe hacer hacia adelante, comisionada? Sí, como sociedad hemos fallado. Primero, dar un dato que puede dejar en claro la naturaleza del tema de la violencia contra las mujeres. En 9 de 10 casos
de agresiones a mujeres, a mujeres adolescentes y a niñas. El agresor es parte del entorno más cercano de la víctima. El padrastro, el tío, el vecino, la persona de más confianza a la familia, en 9 de 10 casos respecto a agresiones que viven mujeres y niñas menores de 17 años. Y en el caso de las mujeres adultas, el agresor en 8 de 10 casos forma parte también de su entorno más cercano, la pareja sentimental, la expareja sentimental, y por eso encontramos casos, por ejemplo, del esposo, del novio, de la persona de la que se divorció la mujer, etcétera. Entonces, eso lo señalo porque hay un elemento cultural muy fuerte que discrimina a la mujer, que ha de alguna manera normalizado la violencia. Y entonces estamos frente a un fenómeno de una gran complejidad, porque los espacios que deberían ser más seguros para las mujeres, sus hogares, resulta que se convierten también en espacios, digamos, de agresión, ¿no? De agresión de todo tipo. Y lo que está sucediendo ahora es que las mujeres afortunadamente están rompiendo el silencio y afortunadamente están diciendo la violencia no es normal. Y eso está generando también una mayor movilización de las propias mujeres frente a hechos tan lamentables y tan monstruosos como los feminicidios infantiles. Por eso nosotras hemos tenido un diálogo permanente con las mujeres de todos los colectivos, con toda la pluralidad y la diversidad que se manifiestan en las calles en todo el país, y también con las madres de víctimas de feminicidio, con las madres de víctimas de desaparición forzada, etcétera. Entonces, es un diálogo que se construye permanentemente a partir de reconocer a estas víctimas indirectas como tales. Sí, en efecto, es sabido, hay cifras que efectivamente acreditan que muchas veces los agresores son del entorno afectivo o familiar de las víctimas, pero hay un problema ahí serio de cómo precisamente prevenir estas agresiones y el asunto es que hay un problema de impunidad, es decir, quien la hace no necesariamente la paga. Y es lo sabemos, fenómeno transversal a gobiernos, transversal a partidos políticos, transversal a inclusive situación económica, religiosa. ¿Cómo contrarrestar de manera contundente la impunidad, comisionada? Sí, pues es uno de nuestros grandes objetivos. El señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha indicado que se desarrolle, digamos, esta estrategia de cero impunidad. De cero impunidad primero porque sucedía efectivamente eso que señalas. O sea, puedo violar a una mujer, puedo matar a una mujer y no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que hay que decir ahora es que sí pasa, que sí empieza a suceder, que queremos que suceda más. Pero hay que reconocer que hay todavía rezagos importantes en las instituciones que son las encargadas de procurar y de impartir justicia. Me refiero a las fiscalías. Porque cuando sucede un feminicidio, por ejemplo, no es que una institución del gobierno federal sea la responsable de garantizar que no quede en impunidad o que se procese al agresor. Eso recae en las fiscalías de las entidades en donde ocurrió el hecho. De tal suerte que los feminicidios y por lo menos 6 tipos de delitos en contra de las mujeres son la responsabilidad de las fiscalías, pero nosotras, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hace el gobierno federal?
el gobierno federal lo que hace es buscar que sucedan cosas y que no queden en la impunidad. Tenemos mesas de trabajo prácticamente en todo el país en donde nos sentamos con las fiscalías y revisamos caso por caso. Decimos, bueno, a ver, este hecho es un feminicidio por esta razón y esta y esta. Y aquí hubo una tentativa de feminicidio por esto y esto y esto. ¿Cómo va? Ya tenemos un detenido, todavía no hay un detenido, ya le dimos medidas de protección a la mujer o todavía no. Y también hay que decir que seguimos batallando en la confianza de las mujeres. Apenas el 12% de las mujeres que viven alguna agresión se atreven a denunciar y no ha aumentado ese porcentaje porque todavía falta confianza en las instituciones, porque todavía llegan y las revictimizan, porque todavía las cuestionan, porque llegan y les dicen, oye, no, pero a ver, si una madre llega a decir, oye, mi hija no llegó a dormir toda la noche, estoy preocupada, etcétera, y no, deje que pasen 72 horas. No, después la buscamos, o se fue con el novio, o está enojada. Eso, aunque parezca increíble, todavía sucede. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda ha insistido muchísimo en que no se tiene que esperar 72 horas, sino tiene que haber una reacción inmediata de las autoridades. O cuando una mujer llega y dice, a ver, sufrí una violación. O sea, qué fuerte es para una mujer haber sido agredida de esa manera, violada. Por ejemplo, hace rato venía atendiendo el caso de 2 jóvenes que fueron agredidas sexualmente por una persona armada. Entonces, imagínense lo que es para esas mujeres y que todavía vayan a denunciar el hecho y todavía se les cuestione y todavía tengan que pasar horas para que levanten la denuncia y luego a ver si se actúa. Entonces, no es en todas las fiscalías, pero sí estamos todavía debiéndole, las instituciones debiéndole a las mujeres en materia de procuración de justicia. Sí, en el caso de Nuevo León, y lo digo porque pues es una fiscalía de un estado muy grande, muy poderoso, pues con la segunda ciudad más grande de México, es decir, pues es la segunda fiscalía en importancia después de la Ciudad de México, por decirlo de alguna forma. En ese caso, en el caso de Devani, la fiscalía no habían recogido siquiera el cuerpo que encuentran, desgraciadamente, en el hotel, y ya había un veredicto, ya sabían qué había sucedido. A las 2 horas estaban diciendo que se había resbalado, se había caído, y ya sabían que. Es decir, lo pongo como ejemplo porque es un ejemplo de la pérdida constante, gradual, de confianza en autoridades que han inventado todo tipo de excusas por un lado, pero también por otro lado, todo tipo de investigaciones, entre comillas, para salir del paso. Entonces, el sentimiento de las familias es, pues no, ya están sembrando un cuerpo, ya están arreglando, están protegiendo a alguna otra persona, seguramente los asesinos son amigos del fiscal o de un funcionario o de este o del otro. Todo eso ha generado también un clima de rechazo a priori de la autoridad comisionada, y es parte de lo que se tiene que trabajar. Sí, hay que decirlo con mucha franqueza y con mucha responsabilidad, primero porque es una investigación que está en curso. El señor presidente ha enviado una comisión especial que ha estado ahí, nosotras mismas, la comisionada Carla Quintana, yo personalmente estuvimos el día del hallazgo, habíamos tenido ya una reunión previa con el gobernador, con el secretario general de gobierno, con su equipo, con la Comisión Estatal de Búsqueda, etcétera, y planteábamos lo que representa este caso de esta joven, pero como es la expresión del tratamiento que se le da a otros casos. O sea, no es un caso aislado. Lo que sucedió con Devani y la triste noticia que nos
que nos indigna y que nos estremece como sociedad de haber encontrado el cuerpo, sino es la serie, digamos, de omisiones, de irregularidades, la falta de sensibilidad de las fiscalías para decir, bueno, a ver, están diciendo que está desaparecida, vamos a buscarla donde sea, peinar la zona, acordonar el lugar, apenas acaban de cerrar el lugar, etcétera. Entonces, sí hubo, en mi perspectiva, sin estar metida en la investigación, sino un poco, digamos, desde la observación que pude hacer, desde la cercanía con don Mario, con su esposa, de que sí hubo una serie de omisiones. Para empezar, la cuestión de la búsqueda, que no fue inmediata, ¿no? Cómo tuvieron que pasar 11, 12 días para que vieran que ahí estaba el cuerpo, o sea, cuando a los 3, 4 días, cuando hay un cuerpo en descomposición, de inmediato despide un olor fétido y que la gente tendría que darse cuenta, la gente que estaba ahí. Entonces pasaron muchos días. Entonces hay una serie de cosas que seguramente la Fiscalía y quienes se encarguen de la investigación podrán, digamos, dar resultados. Nosotros hemos, por supuesto, estamos acompañando el caso, estamos viendo ahí que tenga una asesoría, una representación jurídica que conozca la perspectiva de género, que sepa cómo se atienden los delitos que ocurren en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y bueno, pero es la expresión, como decía, de lo que sucede cuando no se atiende adecuadamente la denuncia de un delito, de una desaparición, como en el caso de Devani. Una última cosa de mi parte, comisionada. Hay reproches al gobierno federal y de manera específica al presidente Andrés Manuel López Obrador porque se contrasta con la conducta que tuvo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que ante una manifestación enfrente del Palacio de Gobierno salió a hablar con con los familiares de las víctimas, a diferencia de las marchas que ha habido enfrente del Palacio Nacional y que el presidente no las ha atendido. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre esos reproches? Bueno, primero decir que el presidente es una persona muy comprometida con la agenda de género y con la agenda de las mujeres. Que recordar que en los programas sociales, por ejemplo, benefician a 35 millones de mujeres que están empezando a salir de su condición de pobreza y pobreza extrema, y que la indicación se nos da a nosotras, que somos las personas encargadas de atender este tema, y lo hacemos 24/7. Lo hacemos directo ahí, en diálogo permanente con las colectivas, en diálogo permanente con fiscalías, en diálogo permanente con Poder Judicial, en diálogo permanente con Congreso, con los gobiernos locales, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es, pues, por convicción, por supuesto, pero también por la obligación y por la instrucción que el señor presidente nos da, no solamente a la CONAVIL, sino también la Comisión Nacional de Búsqueda, sino también las otras áreas de gobierno que tienen que atender, la ELI-Mujeres, por ejemplo, ¿no? Comisionada, pues le agradecemos que se haya dado el tiempo de estar aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Seguramente estaremos todos los mexicanos y nosotros aquí desde este espacio muy atentos a la respuesta que se dé institucional a este y a todos los casos en el país. Y por lo mismo, gracias por la oportunidad de acercarle pues este punto de vista suyo a nuestra audiencia. Gracias.